Confirmado hace apenas unos momentos, una noticia que nadie esperaba sobre Tañer Olmés acaba de ser revelada, y lo que ocurrió ha dejado a miles de fans en estado de shock. Si sigues la carrera del actor de Dr. Milagro, quédate hasta el final de este video porque lo que vamos a revelar te sorprenderá por completo. Antes de comenzar, si no quieres perderte ninguna actualización sobre tus artistas favoritos, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para recibir todo de primera mano. Así que vayamos directo al tema, ¿qué fue lo que realmente sucedió con Tañer Olmés? Tañer Olmés nació el 9 de agosto de 1986, en la pequeña y montañosa ciudad de Tunceli, al este de Turquía. El lugar era sencillo, rodeado de valles profundos y ríos fríos que atravesaban las colinas. La vida allí seguía el ritmo del campo, los días comenzaban temprano, con el sonido de los pastores guiando ovejas, y terminaban alrededor del té caliente y de las historias contadas por los mayores. Tañer creció en ese ambiente tranquilo, llevando consigo las tradiciones del pueblo Sasa, un grupo étnico conocido por su fuerte vínculo con la cultura oral y el amor por la palabra. Hijo de un profesor de literatura y de una costurera, Tañer tuvo contacto con los libros desde muy pequeño. Su padre solía recitar poemas turcos antiguos a la luz de una lámpara, mientras su madre le enseñaba a observar los pequeños detalles de la vida, el sonido de la lluvia en los techos, el viento que hacía bailar las cortinas, la textura de las telas que cosía con paciencia. Esas experiencias moldearon su sensibilidad. No era un niño común, mientras otros jugaban en las calles, Tañer prefería escuchar historias o intentar imitar personajes que veía en la televisión. Cuando tenía unos 8 años, organizaba pequeñas presentaciones en el patio de su casa. Invitaba a los vecinos, improvisaba disfraces con retazos y representaba escenas inspiradas en películas turcas. Todos reían, pero también se sorprendían por su entrega. El niño tímido ganaba confianza cuando se convertía en otro. En ese juego inocente nació la semilla del artista. A los 13 años, su escuela organizó una obra sobre la libertad, y Tañer fue elegido para el papel principal. Ensayó durante semanas, memorizando los diálogos con emoción y cuidando cada gesto. Cuando subió al pequeño escenario escolar, sintió algo diferente, una energía que lo hacía olvidar al público y vivir el personaje. Al final, los aplausos llegaron sinceros, y Tañer entendió que había encontrado aquello que más lo hacía feliz, actuar. Poco tiempo después, su familia se mudó a Estambul en busca de mejores oportunidades. El cambio fue un choque. Dejaba atrás la tranquilidad de las montañas y se sumergía en una metrópoli agitada, ruidosa y desconocida. Al principio se sintió perdido. Las calles eran caóticas, la gente apresurada, y el joven del interior tardó en adaptarse. Aún así, fue en el teatro escolar donde encontró refugio. El escenario se convirtió en su abrigo silencioso, el único lugar donde se sentía en casa. Decidido a seguir ese camino, años más tarde fue aceptado en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul, uno de los más prestigiosos del país. Allí se entregó por completo al arte de la interpretación. Estudió técnica vocal, movimiento corporal, historia del teatro y dramaturgia. Rápidamente destacó por su dedicación y su capacidad para emocionar con naturalidad. Los profesores decían que Tañer no actuaba, vivía a los personajes. Al final de sus estudios ya llamaba la atención por su talento prometedor y su actitud humilde. Sin saberlo, aquel niño soñador de Tunceli que encantaba a los vecinos con sus improvisaciones en el patio estaba a punto de recorrer un camino que lo llevaría al reconocimiento mundial, un camino donde el escenario y las cámaras se convertirían en parte inseparable de su historia. Los primeros pasos de Tañer Olmés en el mundo del arte no fueron fáciles. Tras graduarse del Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul, comenzó su carrera en pequeños teatros independientes. Actuaba en salas con pocas butacas, a veces sin cobrar, solo por la experiencia de estar en el escenario. Para él, cada función era una oportunidad de aprender, de observar al público y de descubrir cómo una historia podía transformarse frente a los ojos de los espectadores. Durante esos años también realizó breves apariciones en anuncios de televisión. Aunque las jornadas eran largas y el trabajo técnico exigente, Tañer lo veía como un laboratorio de aprendizaje. Solía decir que el teatro era su casa y la televisión, su visitante curioso. Con esa mentalidad se adentró en el mundo audiovisual,
sin dejar de considerar al escenario como su verdadero refugio artístico. En 2009 tuvo su primera oportunidad en la pantalla chica con la serie Cool Beates. Su papel no era principal, pero su presencia natural frente a la cámara llamó la atención de productores y directores. Su interpretación sencilla, alejada de gestos exagerados, transmitía autenticidad. Aquella experiencia lo convenció de que podía moverse entre dos mundos sin perder su esencia, el del teatro y el de la televisión. El reconocimiento nacional llegó en 2012, cuando interpretó a Sadke en Cape Seir Ciudad Perdida. En la serie, Tañer dio vida a un joven con un pasado doloroso, atrapado entre la pobreza y el deseo de redención. Su actuación fue elogiada por la crítica, que destacó su capacidad para expresar emociones profundas sin recurrir a dramatismos forzados. Para muchos, fue el momento en que el país descubrió su talento real. En paralelo, junto a antiguos compañeros del conservatorio, fundó una pequeña compañía teatral independiente. Su objetivo era crear obras que abordaran temas sociales y políticos con una mirada crítica, algo poco habitual en la escena turca de ese momento. Tañer no solo actuaba, también dirigía y escribía algunos textos. Los ensayos se realizaban en espacios improvisados, y el grupo sobrevivía con donaciones y la venta de entradas simbólicas. Sin embargo, la pasión de aquellos jóvenes artistas mantenía vivo el proyecto. Esa etapa le enseñó el valor del trabajo colectivo y la importancia de la perseverancia. Aprendió que el arte no depende del lujo ni de los recursos, sino de la honestidad del mensaje. También comprendió que la fama, aunque tentadora, no debía ser su meta principal. Su ambición era más profunda, quería conectar con las personas, provocar reflexión, despertar emociones verdaderas. A medida que su nombre empezaba a circular entre directores importantes, Tañer seguía asistiendo a clases, perfeccionando su técnica vocal y corporal. Su disciplina llamó la atención de productores que buscaban nuevos rostros para papeles complejos. Sin saberlo, estaba a las puertas de un salto decisivo en su carrera, un cambio que lo llevaría de los teatros pequeños de Estambul a los hogares de millones de espectadores. Con una mezcla de humildad y determinación, Tañer se preparaba para lo que vendría. No imaginaba que el siguiente papel que aceptaría lo transformaría en uno de los actores más queridos de Turquía. Su camino, construido con esfuerzo silencioso y amor por la interpretación, estaba a punto de abrirse hacia la fama que siempre había visto como algo lejano. El año 2013 marcó un antes y un después en la vida de Tañer Olmez. Hasta ese momento, su nombre era conocido entre los aficionados al teatro y por algunos directores de televisión, pero su rostro aún no era popular. Todo cambió con su participación en Medcezir, la adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de O.C. Allí interpretó a Mertas Mseres, un joven sensible y rebelde, cuyo carisma y profundidad emocional cautivaron a millones de espectadores. En pocas semanas, Tañer pasó de ser una promesa artística a convertirse en uno de los actores más queridos del país. Su interpretación en Medcezir fue tan auténtica que muchos críticos coincidieron en que el personaje parecía hecho a su medida. Lograba combinar la fragilidad de un muchacho herido con la intensidad de alguien que no teme mostrar sus sentimientos. Cada mirada y cada gesto transmitían una sinceridad poco común en las producciones televisivas. El público conectó de inmediato con esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza que Tañer proyectaba. El éxito lo llevó a una exposición mediática que nunca había experimentado. Entrevistas, portadas de revistas y premios comenzaron a llenar su agenda. Sin embargo, lejos de dejarse deslumbrar, él seguía asistiendo a ensayos teatrales y mantenía el mismo círculo de amigos de siempre. Decía que la fama era solo una consecuencia del trabajo, no su objetivo. Esa humildad lo hizo aún más admirado por quienes lo conocían de cerca. Entre 2015 y 2018, Tañer alternó sus apariciones en televisión con proyectos teatrales de alto nivel. Uno de los más destacados fue su versión contemporánea de Hamlet, donde no solo interpretó el papel principal, sino que también adaptó el texto para acercarlo al público moderno. La crítica lo calificó como una de las mejores interpretaciones de su generación. Con esa obra ganó varios premios y consolidó su reputación como un actor versátil, capaz de transitar entre la televisión popular y el teatro clásico con la misma entrega. El punto más alto de su carrera llegó en 2019, cuando protagonizó la serie Musise Doctor Doctor Milagro.
En ella interpretó a Ali Befa, un joven médico con síndrome de Savant, cuya inteligencia excepcional se contraponía a sus dificultades para comunicarse emocionalmente. Para preparar el papel, Tañer convivió con personas autistas, estudió sus rutinas y escuchó sus historias. Su interpretación fue tan respetuosa y humana que recibió reconocimiento internacional. Musise Doctor no solo fue un fenómeno en Turquía, sino también en decenas de países, donde el personaje de Ali Befa inspiró a miles de espectadores. Tañer fue aclamado por su compromiso y sensibilidad, demostrando que la actuación puede ser también una herramienta de empatía y conciencia social. Con este papel, el joven de Tunceli que soñaba con el teatro alcanzó una proyección global. Sin embargo, el éxito trajo consigo nuevas presiones y desafíos que pondrían a prueba su equilibrio emocional y su amor por la profesión. Lo que vino después sería una etapa de dudas, silencios y transformaciones que cambiarían su manera de entender la vida y el arte. Después del fenómeno de Medcezir, Tañer Olmez se encontró en una etapa inesperadamente silenciosa. Había alcanzado la fama nacional, pero con ella llegaron las presiones, las comparaciones y el miedo a no poder superarse. Cuando la serie terminó, muchos esperaban su siguiente gran papel, sin saber que el actor atravesaba un periodo de introspección. Pasó casi un año sin aceptar nuevos proyectos, rechazando ofertas que no sentía auténticas. En ese tiempo, descubrió que la fama puede ser tan pesada como el anonimato. Tañer comenzó a cuestionar el rumbo de su carrera. Sentía que las propuestas que recibía lo encasillaban en el rol de galán juvenil, una imagen que no representaba su esencia. En más de una entrevista confesó que llegó a pensar en abandonar la televisión para dedicarse solo al teatro, su primer amor. El ritmo acelerado del medio audiovisual, con jornadas de grabación interminables y la constante presión del público, le provocaron un cansancio emocional profundo. Durante ese periodo de pausa, Tañer se refugió en su familia y en la naturaleza. Viajó por la región de Anatolia, donde encontró la calma que había perdido entre las luces del espectáculo. En conversaciones con amigos cercanos, mencionaba su deseo de abrir una escuela de arte para niños, un lugar donde enseñar que la actuación no se trata de fama, sino de sensibilidad. A veces, incluso pensaba en alejarse completamente del mundo artístico y comenzar de nuevo, lejos de los focos. Sin embargo, el amor por la interpretación seguía latiendo dentro de él. Cada vez que asistía a una obra o escuchaba una canción que lo conmovía, sentía la necesidad de volver. Ese fuego interior, que había nacido en su infancia en Tunceli, nunca se apagó. Poco a poco, empezó a reencontrarse con su propósito. El renacimiento profesional llegó con Musise Doctor, en 2019. Aceptar el papel de Ali Befa no fue una decisión impulsiva, lo pensó durante semanas, consciente de la responsabilidad que implicaba representar a una persona con una condición especial. El proyecto lo desafió emocional y mentalmente, y también lo curó. En cada escena, Tañer volcó sus propias experiencias de fragilidad y superación, y el resultado fue un trabajo profundamente humano. El éxito de la serie lo devolvió al centro de la atención mediática, pero esta vez con una madurez diferente. Había aprendido a no dejar que la fama definiera su valor. En vez de dejarse llevar por la presión, disfrutaba cada logro con serenidad. En entrevistas posteriores confesó que aquel periodo oscuro lo había hecho más fuerte y más consciente de quién era. Aquel año de silencio y duda se convirtió en el cimiento de su nueva etapa artística. Comprendió que el verdadero éxito no está en los premios ni en las cifras de audiencia, sino en la autenticidad con la que uno vive su vocación. A pesar de su reputación como uno de los actores más discretos y respetados de Turquía, Tañer Olmez no estuvo exento de las tensiones que acompañan a la fama. Con el éxito de Musise Doctor, su vida personal empezó a ser tema de conversación en los medios, muchas veces de manera exagerada o sin fundamento. Los paparazzi lo seguían a todas partes, y algunos portales publicaban rumores sobre conflictos en el set o supuestas diferencias con otros actores. Aunque nada de eso era cierto, las noticias se multiplicaban rápidamente, afectando su tranquilidad. Tañer, acostumbrado al silencio y la introspección, se sintió invadido. En una entrevista posterior confesó que, durante esa época, comenzó a sufrir ansiedad y a tener dificultades para dormir. Se dio cuenta de que la exposición constante podía ser tan desgastante como las largas jornadas de grabación.
Fue entonces cuando decidió buscar ayuda profesional y comenzó un proceso de terapia que, según él mismo contó, cambió su forma de ver la fama y la vida. Aprendió a poner límites. Empezó a reducir su presencia en eventos públicos y a rechazar entrevistas que se centraran más en su vida privada que en su trabajo artístico. También habló abiertamente sobre el impacto emocional que tiene la presión mediática en los artistas, defendiendo el derecho de los actores a tener una vida personal lejos de las cámaras. Sus declaraciones fueron recibidas con respeto, y muchos colegas lo apoyaron por atreverse a visibilizar un tema poco tratado en la industria. Durante ese periodo, Tañer también reflexionó sobre el poder de la palabra pública. En lugar de reaccionar con enojo o negar rumores, adoptó una postura tranquila, basada en la coherencia. En una ocasión dijo que el silencio a veces es la mejor respuesta, porque las mentiras no resisten el paso del tiempo. Esa serenidad lo ayudó a mantener su imagen limpia y su credibilidad intacta, convirtiéndolo en un ejemplo de madurez emocional. A pesar de las presiones, su compromiso con el arte no disminuyó. Continuó participando en proyectos teatrales y musicales, demostrando que su pasión iba más allá de las pantallas. En cada entrevista destacaba la importancia de la empatía, del trabajo colectivo y del respeto en los sets de grabación. Incluso impulsó campañas a favor de condiciones laborales más humanas para los trabajadores del entretenimiento, quienes muchas veces enfrentan jornadas extenuantes sin apoyo emocional. Con el tiempo, las críticas se transformaron en reconocimiento. El público empezó a admirarlo no solo por su talento, sino también por su autenticidad. Su forma de manejar la fama, sin escándalos ni apariencias, lo consolidó como una figura confiable y admirada en el mundo artístico turco. Tañer aprendió que la fama no se trata de brillar más que los demás, sino de mantenerse fiel a uno mismo en medio del ruido. Y aunque las luces seguían apuntando hacia él, ya no lo deslumbraban como antes. Había encontrado un equilibrio entre el hombre y el actor, entre la figura pública y el ser humano que solo buscaba vivir en paz. En medio del torbellino de fama y trabajo, Tañer Olmez encontró en el amor una fuente de equilibrio y calma. En 2021 se casó con la actriz Isemiolu, a quien había conocido años antes durante los ensayos de una producción teatral. La conexión entre ambos surgió de manera natural, alimentada por largas conversaciones sobre arte, literatura y la vida cotidiana. No fue un romance de frases ni titulares, sino una historia sencilla y sincera, construida lejos de la exposición pública que tanto incomodaba a Tañer. Su relación se fortaleció con el tiempo. Is, también apasionada por la actuación, comprendía los desafíos de la profesión y lo acompañaba con discreción y apoyo incondicional. Juntos compartían una visión de vida basada en la serenidad, el respeto y la autenticidad. En más de una ocasión, Tañer expresó que lo que más valoraba de su esposa era su sensibilidad y su manera tranquila de enfrentar los altibajos del mundo artístico. En 2022 llegó la primera hija de la pareja, a quien llamaron Zeynep. Su nacimiento marcó un cambio profundo en Tañer. En entrevistas posteriores confesó que la paternidad lo transformó por completo, haciéndolo más paciente, más consciente del paso del tiempo y del valor de las cosas simples. Decía que ser padre era el papel más difícil y hermoso que había interpretado en su vida. Aquellos días de insomnio y ternura renovaron su inspiración, despertando una creatividad distinta a la que había conocido hasta entonces. En 2024, la familia creció nuevamente con la llegada de su hijo Azar. Con 2 niños en casa, Tañer aprendió a equilibrar sus responsabilidades familiares con los compromisos profesionales. Redujo su participación en proyectos televisivos y dedicó más tiempo a componer música, una pasión que había desarrollado en paralelo a la actuación. Como vocalista del grupo musical Barabar, comenzó a escribir letras inspiradas en su nueva etapa como padre, combinando sonidos tradicionales turcos con melodías suaves y esperanzadoras. Las canciones hablaban de amor, simplicidad y esperanza, reflejando la madurez emocional que Tañer había alcanzado. Su música conectó con muchas personas que veían en él no solo a un actor, sino a un artista completo, capaz de transformar las experiencias humanas en arte. En los conciertos, su voz transmitía serenidad, y su presencia escénica recordaba la humildad que siempre lo caracterizó. La familia se convirtió en su refugio más preciado. En los pocos momentos libres, Tañer prefería quedarse en casa, cocinando,
leyendo cuentos a sus hijos o paseando con ellos por los parques de Estambul. A menudo compartía en redes sociales breves mensajes sobre la importancia de disfrutar los instantes cotidianos, sin necesidad de mostrarlos en exceso. Su manera de vivir inspiraba a muchos de sus seguidores, que veían en él un ejemplo de equilibrio entre la vida profesional y la personal. Tañer había encontrado su centro. En medio de una industria cambiante y exigente, su hogar se transformó en su ancla emocional. La paternidad no solo le dio un propósito nuevo, sino también una fuerza interior que lo prepararía para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Durante las intensas filmaciones de Musice Doctor, Tañer Olmés vivió uno de los momentos más duros de su carrera. Las largas jornadas de grabación, las exigencias emocionales del papel y la presión del éxito comenzaron a pasarle factura. En pleno auge de la serie, sufrió un colapso físico que lo obligó a suspender temporalmente su trabajo y a guardar reposo médico. Aquella pausa forzada fue un llamado de atención que cambió su forma de ver la vida y su relación con la profesión. Tañer siempre se había caracterizado por su entrega total, por dar el 100% en cada proyecto. Sin embargo, comprendió que esa dedicación sin descanso tenía un costo alto. Durante su recuperación, reflexionó sobre la necesidad de cuidar su cuerpo y su mente con la misma responsabilidad con la que cuidaba su carrera. Fue entonces cuando decidió hacer cambios profundos en su rutina. Adoptó una alimentación vegetariana, comenzó a practicar meditación diaria y redujo drásticamente los compromisos simultáneos. El proceso de sanación no fue rápido, pero sí transformador. Aprendió a escuchar las señales de su cuerpo, a respetar el descanso y a valorar el silencio. En entrevistas posteriores habló abiertamente sobre la importancia de la salud mental en el mundo del espectáculo, donde la exigencia constante y la exposición pública pueden desgastar incluso a los más fuertes. Su testimonio inspiró a otros artistas a hablar sin miedo de sus propias experiencias con la ansiedad, el estrés y la fatiga emocional. Con el tiempo, Tañer recuperó su energía y su equilibrio interior. Su nueva filosofía de vida se centraba en la idea de que el bienestar no se negocia. Empezó a seleccionar con más cuidado los proyectos que aceptaba, priorizando aquellos que le aportaran sentido y crecimiento personal. Ya no buscaba la fama ni el reconocimiento, sino la armonía entre su trabajo, su familia y su paz mental. Esta etapa marcó el inicio de una nueva versión de sí mismo, más consciente y serena. Tañer también se convirtió en un defensor de condiciones laborales más humanas dentro del medio artístico turco. Utilizó su influencia para promover campañas que pedían jornadas de trabajo más justas, espacios de descanso adecuados y apoyo psicológico para los actores y técnicos de televisión. Su voz, pausada pero firme, empezó a resonar como un ejemplo de responsabilidad y empatía. En su vida cotidiana, el cambio era evidente. Practicaba yoga al amanecer, disfrutaba de caminatas con su esposa e hijos, y dedicaba horas a la lectura y la música. En lugar de llenar su agenda con compromisos, aprendió a decir no cuando algo no lo hacía feliz. El verdadero éxito, decía en una entrevista, es poder mirar atrás y sentir que cuidaste de ti mismo mientras cuidabas de tu arte. Tañer había renacido, no desde la fama, sino desde la calma. Ese equilibrio recién conquistado lo prepararía para enfrentar nuevos desafíos, algunos de ellos marcados por la pérdida y el aprendizaje emocional que solo la vida puede enseñar. En 2019, mientras disfrutaba del éxito de Musice Doctor, Tañer Olmés recibió una noticia que lo marcaría profundamente: el fallecimiento de su antiguo mentor teatral, el director Selçuk Yöntem, con quien había trabajado en sus primeros años de formación. Aquel hombre no solo había sido un maestro, sino también una figura paternal en su vida artística. Fue él quien le enseñó a mirar la actuación no como una técnica, sino como un acto de verdad. Su partida dejó en Tañer un vacío que ningún reconocimiento podía llenar. Durante semanas, el actor evitó entrevistas y apariciones públicas. Se refugió en su familia y en la música, intentando procesar el dolor en silencio. En los premios que se celebraron ese mismo año, recibió el galardón a Mejor Actor de Drama y, al subir al escenario, dedicó el premio a la memoria de su maestro. Con voz temblorosa, expresó que Selçuk le había enseñado a actuar con el corazón y no con el ego. Aquellas palabras conmovieron al público y reflejaron la sinceridad de su duelo. La pérdida lo llevó a reflexionar sobre el paso del tiempo y la fragilidad de la vida.
En lugar de hundirse en la tristeza, Tañer decidió transformar su dolor en propósito. Comenzó a visitar escuelas de arte y conservatorios, donde compartía con jóvenes actores las enseñanzas que había recibido. En cada encuentro hablaba de la importancia de la humildad, la paciencia y la empatía, valores que consideraba esenciales para cualquier artista. Su manera de transmitir conocimiento, sin pretensión ni distancia, inspiraba a quienes lo escuchaban. El proceso de duelo también fortaleció su vínculo con la familia. Encontró consuelo en la compañía de Is y en las risas de su hija pequeña, que en aquel entonces apenas comenzaba a caminar. Comprendió que, incluso en medio de la tristeza, la vida seguía ofreciéndole razones para sonreír. Esa mezcla de melancolía y gratitud comenzó a reflejarse en su arte. Sus interpretaciones adquirieron una profundidad nueva, una mirada más humana y contemplativa. Tañer se dio cuenta de que el arte podía ser una forma de sanar. En el teatro, encontraba un espacio para expresar lo que las palabras no podían decir. Cada personaje se convertía en una oportunidad de rendir homenaje a su maestro y de canalizar emociones que, de otro modo, permanecerían guardadas. Los críticos notaron ese cambio. Su presencia en escena se volvió más serena, más introspectiva, como si cada gesto contuviera una historia no contada. Con el tiempo, la figura de Selçuk Yöntem dejó de ser una herida abierta para convertirse en una guía silenciosa. Tañer decía que aún escuchaba su voz antes de cada función, recordándole que la actuación debía nacer del alma. Esa conexión espiritual lo acompañó en los años siguientes, impulsándolo a seguir creciendo no solo como actor, sino como ser humano. El duelo le enseñó que la pérdida no siempre significa ausencia. A veces, quienes se van permanecen en nosotros de formas invisibles, inspirando cada paso. Y aunque la tristeza nunca desapareció del todo, Tañer aprendió a convivir con ella, transformándola en arte, en memoria y en amor por lo que hace. En 2020, el mundo entero se detuvo. La pandemia obligó a todos a quedarse en casa, y Tañer Olmés no fue la excepción. Acostumbrado a la actividad constante, a los rodajes y a los ensayos, de pronto se encontró en silencio, lejos de los escenarios y de las cámaras. Decidió pasar aquel periodo en una pequeña casa de campo cerca de Bursa, una zona verde y tranquila donde el sonido del viento y los pájaros reemplazaba el ruido de la ciudad. Allí comenzó un proceso de aislamiento voluntario que cambiaría su forma de vivir y de crear. Al principio, la soledad le resultó extraña. Pasaba horas mirando por la ventana, sin horarios ni rutinas. Sin embargo, pronto comprendió que aquel silencio era una oportunidad. Volvió a leer los libros que su padre le había regalado en su infancia y se reencontró con la música, su otra gran pasión. Tomó la guitarra, que había dejado olvidada en un rincón, y comenzó a componer. De esas tardes solitarias nacieron las primeras canciones de su nuevo álbum con el grupo Barabar, titulado Sessizlik, que en turco significa silencio. El proceso creativo fue íntimo y honesto. Cada letra reflejaba pensamientos profundos sobre la fragilidad de la existencia, la distancia y el valor de las pequeñas cosas. Tañer escribía sobre el amor, la naturaleza y la búsqueda de paz interior. Sin planearlo, convirtió su aislamiento en un retiro espiritual. Plantaba sus propios alimentos, cocinaba con calma, escribía sin prisa. Las redes sociales dejaron de ser una prioridad, apenas las usaba para compartir mensajes sencillos sobre gratitud y esperanza. En una entrevista posterior, confesó que la soledad había sido su mejor maestra. Aprendió a escuchar su voz interior y a aceptar los momentos de silencio como parte del crecimiento. Dijo que, por primera vez, entendió que no era necesario estar siempre visible para existir. Esa reflexión le permitió liberarse del miedo a desaparecer del ojo público, un temor que lo había acompañado desde los primeros años de fama. El retiro también lo ayudó a reconectar con su esencia como actor. Durante esos meses, estudió guiones antiguos, revisó obras clásicas y analizó cómo había evolucionado su forma de interpretar. Descubrió que ya no buscaba impresionar, sino emocionar desde la verdad. En su cuaderno de notas escribió una frase que se volvió su lema personal: actuar no es fingir, es recordar lo que sentimos cuando dejamos de fingir. Cuando las restricciones sanitarias comenzaron a levantarse, Tañer regresó a Estambul renovado. Llevaba consigo una serenidad que todos notaron. Su mirada parecía más clara, su voz más pausada.
Los proyectos que llegaron después reflejaban esa transformación interior, personajes más complejos, más humanos, más cercanos a la vulnerabilidad que había aprendido a aceptar. Aquel periodo de aislamiento no solo marcó una pausa en su carrera, sino un renacimiento personal. El hombre que volvió de Bursa era distinto, más maduro, más consciente y más libre. Había aprendido que, a veces, perder el ritmo del mundo es la única forma de encontrarse de verdad. A lo largo de su trayectoria, Tañer Olmés ha mostrado una fortaleza admirable, pero también ha reconocido los momentos de vulnerabilidad que lo han acompañado. En más de una entrevista, ha hablado con sinceridad sobre los periodos de inseguridad y autoexigencia extrema que enfrentó, especialmente durante los años en que su fama alcanzó su punto más alto. El miedo a no estar a la altura de las expectativas, a decepcionar al público o a ser olvidado comenzó a perseguirlo silenciosamente. Esa presión constante se convirtió en un peso difícil de cargar, incluso para alguien tan disciplinado como él. En aquellos momentos de duda, Tañer decidió enfrentarse a sí mismo de la única manera que conocía, escribiendo. Comenzó a llevar un diario donde plasmaba sus pensamientos, emociones y contradicciones. Esa práctica, que al principio era una forma de desahogo, se transformó en un ejercicio de autoconocimiento. En sus páginas, reflexionaba sobre el éxito, la fama y el sentido real del arte. Fue entonces cuando descubrió el pensamiento existencialista, leyendo a filósofos como Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Esos textos lo ayudaron a comprender que la vida no siempre ofrece respuestas claras, y que el valor está en seguir creando a pesar de la incertidumbre. Durante este proceso, también enfrentó un episodio doloroso. Las redes sociales, que antes usaba con naturalidad, se convirtieron en un espacio hostil. Algunos ataques injustificados y comentarios negativos afectaron su estado emocional, llevándolo a desconectarse por un tiempo. En lugar de responder con ira o resentimiento, optó por el silencio. Más tarde confesó que ese alejamiento fue una bendición, porque le permitió reencontrarse con la calma y centrarse en lo verdaderamente importante. La transformación que vivió a partir de ese retiro interior fue profunda. Decidió canalizar todo lo aprendido en una nueva forma de expresión, la escritura cinematográfica. Así nació Camino del Corazón, un guión inspirado libremente en su propia experiencia de vida, donde un actor atraviesa una crisis de identidad mientras busca redescubrir su vocación. Aunque la obra es ficticia, Tañer reconoció que en ella volcó sus miedos, sus aprendizajes y su esperanza en la posibilidad de renacer. El proyecto, previsto para estrenarse en 2026, representa su regreso a la creación desde un lugar más personal y consciente. Hoy, Tañer Olmés es considerado un símbolo de serenidad y madurez artística. Ha aprendido a equilibrar la vulnerabilidad con la fuerza interior, la fama con la humildad y el éxito con la paz espiritual. Ya no busca reconocimiento, sino autenticidad. Sus palabras y su ejemplo inspiran a una nueva generación de artistas que ven en él una referencia de integridad en un mundo dominado por la velocidad y la superficialidad. El niño soñador de Tunceli, que recitaba poemas ante los vecinos, ha recorrido un largo camino lleno de desafíos, pérdidas y redenciones. Y aunque su historia ha tenido momentos de tristeza y soledad, también ha estado llena de luz. Porque, para Tañer, el verdadero arte no nace de la perfección, sino de la verdad que se encuentra cuando uno se atreve a mirar dentro de sí. ¿Y tú? ¿Esperabas esta noticia sobre Tañer Olmés? Realmente fue sorprendente, ¿verdad? Deja tu comentario aquí abajo contando qué te pareció esta información y cómo te sentiste al enterarte. Tu opinión es muy importante para nosotros. Si este video te resultó útil y quieres seguir recibiendo las últimas noticias sobre tus artistas favoritos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Y si te gustó, deja un like para apoyar nuestro trabajo. Gracias por vernos hasta el final y hasta el próximo video.